Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la conversación con Ana Julia. Esta es la primera vez que converso con Ana, a quien agradezco enteramente su tiempo y disposición para poder llevar a cabo esta conversación. Dejamos link a sus redes sociales en la descripción tanto del episodio de YouTube como de Spotify para que aquellos interesados vayan y se den una vuelta por el perfil de Ana. A lo largo de la conversación platicamos sobre el por qué le interesó este lado del fitness, el lado especialmente del culturismo y actualmente también el lado del coaching online. Nos compartió sus experiencias que está viviendo en su servicio social y cómo éstas las lleva a la par de mantener su servicio de coaching. Así como también experiencias tanto agradables pero también desagradables que ha pasado en el culturismo y sobre todo en las preparaciones del mismo. Finalmente, quiero hacer un pequeño recordatorio para aquellas personas interesadas en mi servicio de coaching online que quieran llevar su nutrición, su entrenamiento en serio. Les dejo un link allá abajo en la descripción tanto de YouTube y Spotify a una conversación en WhatsApp en donde se pueden poner en contacto y podemos platicar respecto a su caso y ver si pudiéramos trabajar juntos. Sin más, otra cosa que también me gustaría dejar, links para Essentials, para que aquellos interesados en comprar en Essentials pueden utilizar mi código Ángel10 y se llevarán un 10% de descuento. En verdad, eso es algo que ayuda mucho a este proyecto y que en verdad agradezco a todos aquellos que han y utilizarán mi código en los futuros días, futuros meses. Por otro lado, dejo el link también a mi podcast que tengo con Daniel y Fernando, Gym Rats Podcast, un podcast donde hablamos especialmente de culturismo, temas de nutrición, de entrenamiento, de salud mental, pero enfocado a culturismo. En verdad es un podcast que disfruto mucho grabar y que en verdad lo recomiendo ampliamente. Sin más, con esto cerramos y los dejo con la conversación de Ana Julia. Muchísimas gracias. Ana Julia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí tener una plática, una conversación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Trabajando, todos los Ok. lunes son de trabajo de la mañana, entonces pues ahí andamos. Ok, ahorita cómo organizas la parte de tus días, se me hace interesante, justo porque recientemente en las historias igual veo que pones esta parte de dando feedbacks a las personas de tu equipo y lo demás, ahorita cómo organizas tu día, cómo lo estás llevando. Ahorita, por ejemplo, todos los lunes, bueno, ya lo extendí a que sea domingos y lunes la revisión Ujú, de mis asesorados, porque ujú, pues como estoy en mi servicio social, ujú, pues normalmente entro como a las 12 1 de la tarde y salgo, como que no es un horario como tal fijo, ujú. entonces, pero se mueve entre 12 y 6 de la tarde, ¿no? Ya. Entonces, dedico mañanas a pues ahora sí que al servicio con clientes, o sea, de que Ujú, contestar mensajes, mandar revisiones, checar técnicas y las revisiones así semanales, pues las estoy haciendo domingo y lunes y pues ya el resto de ya. la semana, pues sí voy como que contestando mensajes todos los días de que en las mañanas Ujú, sí o sí es lo primero que hago, o sea, para ahora sí que tener como la atención ahí puesta y pues ya me voy a mi servicio y pues por las tardes es pues lo que tengo que hacer de mis entrenamientos, a lo mejor grabar uno que otro video, ok. pues ya. Así me organizo. Qué padre, me identifico mucho, Ana, porque justo la parte de poder sobrellevar las tareas, sobre todo esta parte académica, ¿no? La parte del servicio social, pues es igual, no tiene mucho que terminé mi servicio social y de repente el eh, poder llevar ambas partes y rendir en ambas partes empieza a ser un poquito difícil y más, digo, al menos no sé cómo lo estés viviendo tú, pero me atrevería a decir que en la gran mayoría de contextos, pues cuando los estudiantes están en su servicio social, hay este foco en que es su servicio social y ya, o sea, el foco está en su servicio social porque es pues ya igual terminando la carrera, poniéndolo el máximo enfoque, muchos seleccionan servicio social, acorde se vayan a dirigir y pues bueno, hay muchas vertientes por ahí, ¿no? Y pues bueno, se crea esta perspectiva de tener la atención únicamente en el servicio social, pero de repente igual voltear a ver cosas que ya tienes construidas, cosas que quieres seguir trabajando durante los siguientes años. Por ejemplo, cuando empezó eso, el servicio social, ¿cómo lidias con empezar con la organización? No sé si tu servicio social, como sea por horas, por tiempo exacto de un año, ¿cómo lo manejan ahí, por ejemplo, en tu universidad? Por ejemplo, si es un año. O sea, yo Ok. empecé a finales de julio, entonces pues lo tengo que terminar así que en julio del próximo año. Ujú, Y pues te tienen que cumplir ciertas horas dentro de tu servicio, ¿no? Digo, ahorita yo actualmente lo estoy haciendo en la UNAM,
y estoy dando Ya. como consulta tanto a los estudiantes de la UNAM como a las personas que se encargan como de administrativo. Entonces, Ok. pues es la parte como de consultas, aparte de Ujú. hacer como que pues, los planes de alimentación. Y, por ejemplo, pues la jefa de mi servicio a veces me llega a pedir como que, pues cierto material educativo pues para estas personas Ya. o como que trabajo de investigación, ¿no? Entonces, pues sí es, digo, como tal no es un horario fijo, o sea, porque, por ejemplo, tengo compañeros que están en hospitales que sí van como que te gusta de 7 de la mañana a 2 de la Sí, tarde, ¿no? O cosas sí, así. sí, sí. Pero pues yo como que depende de si tenga consultas o no tenga consultas, o si tenga que hacer como que estos videos o planes Ujú. pendientes. Entonces como que sí va variando, pero sí tengo que cumplir ahora sí con mi año, por así decirlo. Ok, ahí por ejemplo, digo, no sé si haya sido tu caso, ¿no? Pero cuando yo inicié mi servicio social, pues ya tenía toda esta parte también del asesorado, los podcasts, el contenido en general. Y la verdad, yo sí orienté mucho por intentar hacer una elección que justamente no me demandara esa parte del tiempo, ¿no? Digo, porque al menos lo que se sabía, ¿no? Lo que se sabe todavía, pues es justamente esta parte de especialmente instituciones públicas, ¿no? Como IMSS, ISSSTE, donde se hacen los servicios sociales de nutrición pues sí son muy rectos con la parte del horario, ¿no? Y que tienes que incluso checar, bueno, al menos igual lo que me llegaron a compartir amigos, compañeros de mi generación que hicieron su servicio ahí, pues la parte de checar, la parte de tener bien la parte de los horarios justos, ¿no? Y al menos desde mi perspectiva fue como, chin, tal vez eso no es ahorita lo que quiero ponerle foco. Claro, al final el servicio social se cumple. Y igual, no sé, la verdad yo ahí tengo mis pequeñas discusiones con verlo desde esta perspectiva de enriquecer tu práctica o como aventarte un poquito al campo laboral, porque creo que de repente se puede tergiversar, no sé si alguna vez te haya tocado experiencias propias o que te hayan contado también de pues pues oye, quédate un ratito más, pues es que eres estudiante, pues es que tenemos que aprovecharte porque pues te vas a ir, ¿no? Entonces como que ahí el servicio social se vuelve bien raro e interesante. No sé, tú igual cuando te dieron esta selección, digo, no sé si elegiste tu servicio social o te lo asignaron, igual tenías esta perspectiva, fue más para ver, para experimentar, ahí por ejemplo, ¿cómo decidiste? O sea, por ejemplo, aquí también te dan como que la opción de elegir tu servicio social, ¿no? O sea, yo en lo personal no me quise ir a hospital porque justamente entró como ese conflicto de intereses de que pues ya tengo pues mi Claro, equipo de asesores, tengo pues mis ganas como que de subir más contenido, etcétera, etcétera. Y pues por lo que me han contado y pues también por lo que veo, pues estar en hospital es muy demandante, o sea, y justo así de claro, que te piden estar más tiempo o cualquier cosa, pero pues como quiera, como que yo no quería dedicar 100% mi energía en eso, si lo quieres ver así. O claro. sea, Sí, sí, sí. actualmente sí estoy enfocada en mi servicio, cumplo con lo que se me pide, pero sí procuro tener como que muy establecidos horarios, o sea, de que, no sé, si estoy en el servicio, ponle que de 12 a 4, a lo Ujú. mejor las 2 horas que me quedan son 2 horas que voy a dedicar 100% a terminar los planes que tengo pendientes y Ya, ya para el resto del poder enfocarlo a mis otras actividades, pues porque, pues sí o sí, digo, como dices, el servicio es importante, es algo que sí o sí tienes que cumplir para graduarte, pero pues cuando ya tienes como que algo pues atrás, que ya llevas como claro. que pues tiempo y dinero invertido en todo esto, pues tampoco es algo que quieres descuidar, ¿no? Y pues también pues porque ya tienes a personas bajo tu asesoría y pues no puedes descuidarlas por tu servicio social, ¿no? Entonces siento que es muy importante que pues manejes tus tiempos para que no descuides ni uno ni otro, porque en ambos estás trabajando con personas, ¿no? Y es Claro. salud y todo, entonces como que no puedes descuidar ni uno ni otro. Entonces, como que tienes que ver de qué manera o te organizas o quitas como que otras prioridades que tengas en tu día a día y eso es lo que yo he estado haciendo. Sí, y se vuelve ahí, no sé cómo, si tengas igual esta perspectiva, de repente el sacrificar, pues justo, o sea, de repente los fines de semana, sacrificar días en los que, pues bueno, sabes que a lo mejor todos ahorita están saliendo o que la gran mayoría de personas de tu edad están saliendo, pero de repente justamente tener que cumplir con estas obligaciones, pues creo que se puede comparar mucho cuando hablamos ya de este tema igual culturista, ¿no? La parte de etapas, de temporadas, ¿no? Al menos igual yo me lo quedé muy así. Claro, el servicio social es obligatorio y desde mi punto de vista, en cualquier lugar que hagas tu servicio social, ¿no? En la parte de nutrición clínica, poblacional, etc., al final le puedes aprender a todo, ¿no? Pero justo es una etapa que se va a acabar, ¿no? Definitivamente. O sea, es raro, no me atrevo a decir, es muy raro que, oye, te quedes y de repente digan, no, es que hiciste un muy buen trabajo, quédate. O sea, la parte igual del empleo ahí a nutriólogos, pues es un poco más complicada y muchas veces no es a lo que le estamos apostando, ¿no? Entonces, como que ese balance o poder
alinear tus intereses para cruzar de mejor manera esa temporada. Curiosamente, me atrevería a decir, se parece mucho a de repente etapas, ¿no? Que tenemos cuando vamos a preparar a la parte de personas que se van a preparar para competir, todas esas etapas que rodean al culturismo en sí. Entonces, Ana, ahí igual te quería preguntar, poquito antes, digo, sé que ahora estás haciendo tu servicio social de nutrición. ¿Cuándo inicias a estudiar nutrición? ¿Por qué el interés sobre nutrición? ¿Fue un interés genuino de decir, ah, pues sabes que sí me gusta, me apasiona la nutrición? ¿Fue un, ah, pues vamos a ver qué da la nutrición? Y al paso del tiempo como que te empezó a llamar la atención, ¿cómo fue ahí tu relación en general con la carrera? Pues que ya estás próxima a terminar. Pues yo empecé porque yo antes estaba en taekwondo, ¿no? Pues yo estuve en taekwondo desde los 10 hasta los 15, 16 años y pues como el taekwondo pues es un deporte que se lleva con categorías de peso, pues yo siempre había estado como que pues chaparra y llenita, ¿no? Entonces, pues me obligaron hasta cierto punto, pues no me convenía pues estar pesada estando chaparra, pues porque me tocaban competidoras muy altas, ¿no? Ujú, Entonces, pues yo estuve bueno, haciendo planes de alimentación bastante estrictos desde que tenía como 12 años con la finalidad pues, de bajar de peso. O sea, órale. yo que habría tenido como 12 años y pesaba como unos 56, 58 y pues ya te imaginarás. Sí, sí. Entonces, pues ya tuve que bajar de peso y pues dentro de todo ese pues lapso que estuve en taekwondo, pues empecé como que a desarrollar pues trastornos de la conducta alimentaria y pues dentro de la misma selección de taekwondo que estábamos, pues entre pláticas pues también te das cuenta de que pues todos o la gran mayoría teníamos o conductas compensatorias o como tal trastornos, ¿no? Porque como que nadie se enfocaba como tal en llevar un plan de alimentación como, pues de una manera, pues si lo quieres ver como saludable, todo durante, o sea, durante todo el año, procurando, pues no sé, buenos alimentos, etcétera, sino como que todos se ponían como en una fecha de que, no sé, dentro de un mes, o sea, tengo un mes para Ujú, bajar 10 kilos, ¿no? O sea, entonces, pues todo eso era pues sí, te lleva a desarrollar pues trastornos, ¿no? Entonces, como que a mí no me gustó para nada esa parte y no me gustaba ver pues que también pues afecta a a otras personas, ¿no? Entonces, como que de ahí nació mi interés de enfocarme principalmente como a nutrición pues deportiva, pero pues ya después como que me incliné más hacia la estética, pero justo era porque decía, güey, es que hay muy malas prácticas, o sea, ¿cómo es posible que tu forma de bajar de peso sea tomando diuréticos, saliéndote a correr con trajes saunas, comiendo 800.000 calorías al día? O sea, obviamente tu rendimiento en tanto en los entrenamientos como en el torneo se veía pues completamente mermado, entonces pues como que yo sí quería enfocarme o sea, en esa parte, pues para poder pues por lo menos ayudar a las ok. otras futuras generaciones. Ok, digo, ahí por ejemplo, Ana, es interesante porque ahorita como me desarrollas ese punto de vista, pues bueno, eres una niña, ¿no? En ese momento tenías esa perspectiva, me atrevería a decir, de que a lo mejor te están diciendo que tienes que hacer ciertas cosas, ¿no? Como reducir tu ingesta energética, hacer, no sé, prácticas como lo comentabas en un momento, ¿no? La parte de salir a correr con sauna o todo eso. Por ejemplo, ahí, en ese momento, no sé, supongo que lo veías como, ok, pues lo tengo que hacer porque es parte de... ¿En qué momento identificas y dices, ok, como que esto que hice o estas prácticas que hice previamente cuando estaba más chica, tal vez no fueron las mejores? ¿En qué momento llega ese switch, por así decirlo, de darte cuenta de, ah, ok, tal vez no fue la mejor intervención en ese momento y menos para una niña de tu edad? Es que siento que como que llega un punto en el que lo tienes tan normalizado, o sea, porque ves a toda Ujú, la selección literal, saliéndose a correr, haciendo dietas muy restrictivas, o sea, muy bajas en calorías. Todos los veíamos bueno, o veías a chavitos entrenando con el traje sauna, tres sudaderas, casi no tomando agua, escupiendo en botellas de agua, o sea, te metías un chicle y empezabas a escupir para sacar más ok, líquido, ¿no? Entonces como que llega un punto en el que lo tienes tan normalizado, o sea, lo ves tan ujú, seguido que tienes de que si los demás lo hacen, yo también tengo que hacerlo, ¿no? sí, 100%. Y siento que el momento en el que yo hice como ese switch fue justamente cuando, pues ya más grande, como 15 16 años, Ujú, que como que ya empecé a darme cuenta que sí era un trastorno, o sea, ya no podía comer en paz, ¿no? O ujú, sea, cualquier cosita que comía afuera, yo me sentía culpable, quería correr al día siguiente, pues para bajarlo, cosas así, ¿no? ujú, Y pues ya cuando empecé con mis prácticas, pues porque yo en su momento fui bulímica, cuando ya empecé ya, como que a vomitar y todo eso, como que sí dije, no, ya, o sea
esto ya no está bien, ¿no? Y digo, en ese momento yo tenía, como a los 15 16 años estuve en una relación Ujú, y como que el chavito pues me decía mucho así como de que es que esto no está bien, ujú. deberías ir a un psicólogo y pues dicho y hecho terminé en psicólogo, pues y como que ahí digo, no fue como tal enfocado en salir de los trastornos, por así decirlo, pero Ujú. pues claro que me ayudó y pues ya después pues, me salí de taekwondo y pues todo fue mejorando. No, y fíjate que esa parte, de repente en deportes, digo, he tenido el gusto de platicar con algunas personas que han estado en la parte competitiva de deportes en general, no solo culturismo, y sobre todo este punto de vista de que para hablando de deportes, ¿no? Sobre todo ya cuando hablamos de alto rendimiento, pues la parte de la edad es muy importante, ¿no? O sea, ya después de cierta edad empiezas a ser viejo, por así decirlo, para el deporte, aunque pues eres joven, ¿no? Por Claro. así decirlo, pero para el deporte ya empiezas a ser como, ok, ya no tienes tanta edad para ser competitivo de alto rendimiento, ¿no? Y digo, es muy interesante porque al final vemos tratamos, ¿no? En ese momento con personas, pues pequeñas, con niños, y ver cómo a pesar de eso, las intervenciones, pues no existen esa otra visión un poquito más equilibrada, un poquito más holística, me atrevería a decir. Claro, hablando desde lo que me ha tocado y me han comentado, y digo, es interesante porque es recurrente. O sea, ese punto de vista que tú me comentas es muy recurrente, ¿no? Y que también esta parte que yo me atrevería a decir hoy en día empieza a tener un poco de más de visibilidad y eso está excelente, la cual es pues, toda la parte de salud mental, ¿no? Pero en el deporte al menos, no sé, por ejemplo, esa parte, ¿viviste algo de eso? ¿Te llegaron a decir un poquito de, oye, sabes que también hay un apartado de psicología que sería interesante que le prestaras atención? ¿O consideras que al menos en tu experiencia no hubo absolutamente nada de reconocimiento hacia esa parte, por así decirlo? Personalmente, o sea, ya que a mí se me Ujú, acercaran a decirme de que hay, enfócate también en la parte psicológica, ujú, no, pero hasta donde tengo entendido el tiempo que yo estuve en la selección de taekwondo, sí ujú. tenían un psicólogo, pero Ok. pues ya de ahí a que fueras, no sé si tenías que ir pues por voluntad propia o que el coach te dijera de que te Ujú. recomiendo que vayas, pero siento que no es algo que como tal se procuraba mucho, o sea, creo que lo notas incluso como en la forma en la que los entrenadores tienen como que decir que tienes que dar el peso, o sea, tienes que dar el peso, o sea, independientemente de lo que tengas que hacer, tienes que, ¿no? Entonces no te mandan a poner en eso. Yo siento que como tal la salud mental pues no estaba como que pues muy procurada en ese entonces, actualmente ya no sé, pero, ay, no me estoy trabando porque me salió conexión Un, inestable. un poquito, Ana, te escucho bien, se traba un poquito la imagen, pero te estoy escuchando bien, ¿eh? O sea, el audio se escucha bien. Ujú, Ah, ujú. bueno, sí, Oh, en ese entonces eh, yo sentía que no se procuraba mucho, pero no. Ok, y fíjate, Ana, yo lo pongo mucho en mi experiencia. Por ejemplo, yo fui un niño que no practicó deporte para nada, o sea, siempre fue un niño rodeado más de conductas sedentarias en general. Y al menos una de las cosas que yo te puedo compartir en eso entonces, o sea, porque me llegué que, oye, inscríbete a tal equipo de fútbol, ¿no? Y ve y convive con los demás niños y etc., ¿no? Y digo, ok, se me hacía interesante, pero al menos una de las barreras que yo identificaba mucho era justo esa parte, por ejemplo, de no tener tacto. ¿No? Yo me acuerdo mucho que con las personas o con los entrenadores que estaban al mando, ¿no? De ese momento, pues como que por así decirlo, el codo a codo era el niño que destacaba en todo, ¿no? El niño que siempre se le daba, que era pues por lo regular en equipos de fútbol, pues el capitán del equipo, lo demás, ¿no? Y como que a esos niños que no se les daba tanto, por ejemplo, en mi caso, que yo nunca fui bueno en general para un deporte, pues era como de, pues es que échale ganas, pues es que no sabes, ¿no? Y como niño, digo, ahorita tal vez ya lo puedo ver diferente, ¿no? Con un punto de vista más empático, de decir, oye, pues sí, tal vez él quiere hacer que el equipo gane, pues claro que se va a quedar con los que se da cuenta que tienen más potencial y tratar como de motivarlos a su manera, ¿no? A los demás, pues que le echen más ganas, ¿no? Pero al menos como niño en ese momento, pues sí, esa parte un poquito de que te griten, esa parte de que te digan, es que no eres bueno en esto, es que trabaja más, es que no sabes hacer esto, al menos en mi perspectiva, ya viéndolo de tiempo después, sí fue como, órale, a lo mejor eso sí impactó un poco en que yo no quisiera o no me llamaran la atención en general ir a practicar un deporte, porque al menos para mí como niño en ese entonces, eso era un deporte, ir a que me regañaran, yo así lo veía, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, Ana, ¿llegaste a experimentar también este tipo de contextos o verlo tal vez no en tu caso, pero verlo a lo mejor en el equipo, ¿te llegó a pasar eso? Claro, pero siento que es bien diferente, o sea, la forma en la que cada uno lo percibe, o sea, porque, por Claro. ejemplo, a mí
una forma de los que tenían los entrenadores en ese momento de motivarme era tal cual gritándome, ¿sabes? O sea, de Ujú, hecho en los torneos cuando era como esa, como que ese descanso de los rounds, o sea, a ujú. mí el entrenador me agarraba del casco y me decía, te pones tío, o sea, casi casi me Ok. aventaba la madre y a Ujú, mí me servía como para, como de que, oye, agarra la onda y sigue, ¿no? O sea, como que yo sí lo veía claro, como de una forma de a motivación, digo, ya después como que sí dices como de que ay, a lo mejor y no era modo de decirme las cosas, ¿no? Pero por lo menos a mí en lo personal sí me ayudaba muchísimo que me gritaran y que me hicieran ver en lo que lo estaba regando, o sea, como de que agarra la onda y ponte pues en serio, ¿no? Pero ya, también me tocaba ver en otros chavitos que les gritaban y era, puta, les bajaban el autoestima de una manera impresionante claro. y el chavito a llorar, ¿sabes? O sea, Ujú. yo no sé de qué manera influya o qué tenga que pasar en tu contexto como para que lo recibas de una forma u otra, Claro. pero sí te das cuenta de que no puedes hablarle de la misma manera a todos. Sí, y fíjate, es algo bien interesante, impactante, porque ahorita tú me comparas tu perspectiva, yo te comparto la mía, y es como que, órale, tal vez eso es como algo que rodea, ¿no? La práctica del deporte en general, ¿no? Esta parte de meterte en una disciplina, ¿no? Que, bueno, ok, esta otra parte de deporte de niño, de a lo mejor empezar a simple y sencillamente correr, o simple y sencillamente tal vez meterte a clases de natación, pero ya meterte a algo que implica competencia, ¿no? Desde niño es bien interesante, ¿no? Es bien interesante Sí. porque justo como que te empieza a ver qué cosas llegamos a tener, o más bien dicho, qué características en común tienen ciertos niños que se destacan. Hace no mucho tuvimos una conversación en Gym Rats ahí con Dani Fer y con Arián. Y Fer comentó algo del estilo y se me quedó mucho, ¿no? Que al menos esos niños que de repente te das cuenta que destacan son aquellos como que pueden soportar justamente más ese tipo de entrenamientos, ¿no? Que les dices qué tienen que hacer, lo hacen, que les gusta, por así decirlo, verlo más desde una perspectiva de reto, ¿no? Que si a lo mejor a ellos les cuesta hacer cierta actividad en específico, se enfocan en hacer esa, ¿no? Se enfocan en querer reforzar como que ese eslabón débil, ¿no? Y que repito, desde niños, en ese momento, pues probablemente ninguno de los niños es consciente de lo que está haciendo, ¿no? Ya nosotros, ya después en retrospectiva, pasa el tiempo, como que empezamos a ver cierto tipo de características, ¿no? Y Ana, por ejemplo, acá, bueno, me platicabas la parte de el enfoque que tenías en nutrición deportiva al inicio, ¿no? ¿Cómo empieza a cambiar ese enfoque? ¿Cómo empiezas a decir, ok, ¿sabes qué? Voy a ver por otra parte igual de la nutrición, ¿en qué momento pasó de la carrera? ¿Cómo te diste cuenta de que tal vez en ese momento nutrición deportiva, mejor dicho, a posterior nutrición deportiva, no querías imprimirle esa atención tanto como otras partes de la nutrición? ¿Cómo te diste cuenta de eso? Haz de cuenta que yo cuando, en mis últimos años de taekwondo yo estuve complementando con gimnasio, ¿no? O sea, Ok. yo estaba trabajando con la parte de potencia, fuerza, velocidad, etcétera, pero en el gimnasio, ¿no? Entonces, mi entrenador de ese entonces, pues me empezó a decir de que, oye, pues tienes potencial para competir, pues me empezó a jalar, ¿no? En este rollo del culturismo. Ok. Cuando hice el salir de taekwondo y dedicarme más al gimnasio y pues obviamente pues me empezó a gustar mucho el rollo del gimnasio pues porque en ese entonces yo entrenaba como con un equipo, un grupito, ¿no? O sea, éramos como 8 cabrones en el gimnasio haciendo lo mismo, pero era una motivación a tope, todos nos gritábamos, o sea, estaba muy padre, ¿no? Entonces como que me empezó a Ok. encantar el ambiente de gimnasio, ¿no? Ujú, Y, y pues ya la cosa es que pues tuve mi primera competencia a esa edad, como 17 18 años, ujú, y pues, me gustó, me encantó, o sea, y de ahí como que me quedó quiero volver a competir y me gustaría poder preparar a otras personas, ¿no? Entonces pues ya fue que me empecé a meter, bueno. Seguí entrenando para competir, ujú, estuve con otros coaches, etcétera, volví a competir y pues yo más enamorada aún de todo este rollo y ujú, pues conforme pasa el tiempo pues te vas dando cuenta como que de buenas, malas prácticas y ya es cuando te metes como que tú a aprender por tu cuenta, ver que sí, ver que no, ujú. buscar quién sí te pueda llevar de una pues mejor manera Ujú, y, y pues ya dentro de todo este lapso fue como que dije como que esto es lo que ya. más me gustaría. Órale, qué chido. Ahí, por ejemplo, Ana, si no mal recuerdo, bueno, por ahí vi que el primer post que tienes, perdón, en tu cuenta de Instagram es tuya compitiendo. 2021 más o menos, o sea, se me hizo un poquito raro ya después de algunos años ver fotos de competencia con cubrebocas, ¿no? Ya ha pasado un poquito de tiempo y de repente recordar que cuando la vida era con cubrebocas, ¿no? O sea, esas épocas igual muy raras, oscuras, no sé, de todo que fue en el planeta en general, muy interesante.
Por ejemplo, ahí, Ana, cuéntame un poquito del contexto de esa foto, de esa competencia, en qué momento de tu vida estabas ahí, fue de tus primeras competencias, cómo fue un poquito el detrás de. Pues ponle, mi primera competencia habrá sido cuando yo tenía 18 años. En 2021 yo tenía 20, tengo 24, 23. Ponle que tenía 19, 20 años en Ok. esa competencia y fue mi segunda competencia en 2021. O sea, la primera fue en mayo y esa fue la segunda. Ujú, Y, y pues en ese momento pues yo estaba pues con otro coach, estaba pues no diría como que las mejores prácticas, pero pues tampoco ujú, las peores, creo, quiero ujú, creer yo. Entonces, pues con ese coach habré estado como 2 años, yo creo, y pues en esos 2 años pues me subí a competir. Y pues ok, sí fue, yo quería competir todavía en tiempos de pandemia, o sea, todavía en 2020, ok. y mis papás me dijeron de que no, no, ni de broma, o sea, ¿cómo te vas a meter a un lugar con miles de gente y pues no vas a regresar con COVID, ¿no? La cosa es que hasta 2021 fue que convencí a mis papás de que, Ujú. oye, ya, no, no inventes, ¿no? Y pues sí, era con cubrebocas, y pues ya, esa fue mi segunda competencia. Ok, ahí por ejemplo, Ana, ¿qué fue como que el primer, por así decirlo, golpe de información que te llega y dices, ah, esto es una competencia de culturismo? Fue a lo mejor el estar de repente en restricción energética, la parte de entrenar de repente con poca energía. ¿Qué fue lo primero cuando empiezan tus primeras competencias que dicen, ah, ok, esto es culturismo, a esto se refieren cuando hablan de culturismo? ¿Cuál fue ese primer golpe que te llegó de información, por así decirlo? Yo creo que así el primer golpe habrá Ujú, sido, pues, te digo, en mi primera competencia que yo tenía 17 18 años. ujú, Digo, no llegué con un fisicazo, o sea, obviamente creo que ni fotos tengo de ese día porque no, ahorita las veo hasta pena me da. Pero, por ejemplo, en ese entonces yo había hecho una tipo peak week, si lo quieres ver así, y a mí ujú. me habían mandado litros, pero litros de agua de Jamaica y de té de cola de caballo, Ok. este una, creo que una dieta bastante, bastante estricta, o sea, jamás había comido tan poco, cardios, muchos cardios, o sea, 1 hora de cardio al día. Este, por ejemplo, los últimos días, me acuerdo, bueno, la última semana de esa Ujú. pseudo pic, me dieron hasta yumbina, me inyectaron quién sabe qué cosa, o sea, todo mal, ¿no? Entonces yo decía, ay, eso es culturismo, ¿sabes? O sea, yo bien emocionada de que más me dieran, yo mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, ya cuando en mi segunda, que fue 21, digo, tampoco eran como que las mejores prácticas, pero pues Ujú, tampoco estaban tan mal como las anteriores, ¿no? ujú, Entonces, en esa con ese entrenador con el que yo estaba, pues como que yo me la pasaba todo el tiempo en déficit, o sea, yo llegué a un punto de grasa tan bajo en el que aunque no estuviera como tal en la preparación, yo tenía ujú. frío, ¿sabes? O sea, yo Ya. de un frío, o sea, todo el tiempo con frío, cansada todo el tiempo, todo mal, ¿no? Pero pues yo me mantenía así durante el año, o sea, no es como que tuviera una etapa como tal de volumen o un descanso de un déficit o algo, o sea, simplemente yo estaba rayada todo el año, ¿no? Y Ujú, cuando llegó esta parte de competencia, pues realmente ni siquiera hice una peak week, cosa porque yo estaba rayada, o sea, yo ya no ujú, necesitaba como tal rayarme más. ujú. Entonces, lo único que se hizo diferente, por así decirlo, fue digo, prácticas anteriores me dieron vino tinto y mi carga fue un pastel, ¿no? O sea, eso Ok, fue lo que hice diferente, pero como tal hace una peak week o más cardio o algo así, pues tampoco, o sea, porque en ese entonces ni cardio hacía. Entonces, ya. pues fueron como que dos experiencias completamente diferentes. No, y ahí creo que se vuelve bien interesante porque al menos, no sé, tal vez en la práctica que tú tenías en Taekwondo, lo comentas hace un momento, ¿no? Veías que todos hacían eso. O sea, como que decías, ah, pues todos están haciendo lo de correr con la parte de aquí del sauna, de la chamarra sauna, ¿no? La parte de disminuir la ingesta energética, ¿no? Pero en culturismo de repente toparte con estas dos perspectivas de, ok, aquí hice tanto, tomé tanta agua, Drinkvina, ta. Aquí no hice eso, pero estuve mucho tiempo en déficit y cargué con Sí, vino, pastel. Como que esa confusión de datos de repente, ¿cómo lo manejas tú? Y más igual, Ana, por ejemplo, porque por las fechas que me comentas, pues en este momento pues estabas estudiando, ¿no? En la parte de la carrera de nutrición y de repente, digo, te comparto mi punto de vista igual, supongo que a lo mejor puedes tener uno bastante similar, pues que al menos en mi experiencia, en lo que yo estuve en mi carrera, en mi universidad,
pues sí, como que existía esta menospreciación, por así decirlo, hacia todos los que hacían culturismo, ¿no? Como que siempre decían, ah, el entrenador de gimnasio que no sabe nada, ¿no? Que te pone pollo, quién sabe qué, porque aquí en nutrición, ¿no? En la licenciatura en nutrición ya contamos macros, ya tenemos equivalentes, ¿no? Como que de repente hay cosas bien raras que llegaban a ser muy peleadas, ¿no? Por así decirlo, estos puntos de vista muy contrarios, ¿no? Digo, al menos en mi experiencia, no sé si a ti, Ana, te llegó a pasar este tipo de circunstancias, porque al final, te repito, tener estas dos experiencias en culturismo y de repente entrar y ver ya, ok, un poquito más la parte de nutrición en la parte fisiológica, en la parte ya de las intervenciones, la parte un poquito ya más con literatura. Ahí, por ejemplo, ¿cómo fueron estas tres facetas, Ana? ¿Cómo las pudiste, por así decirlo, sintetizar? O sea, creo que así, por ejemplo, cuando recién entré a la carrera, pues obviamente empiezas como que a cuestionar todo lo que te mandan, ¿no? ¿Por qué me estás poniendo esto? ¿Por qué me mandó esto? Ujú, Etcétera. Pero como tal, nunca tuve como ese choque, si lo quieres ver así, o sea, como que ujú, yo siempre digo de lo que me manden, lo sigo independientemente de lo que las otras personas me digan, ¿sabes? ujú. Entonces, o sea, porque claro que yo sí llegué a preguntarle a maestras de que, oye, ¿cómo ves esto, no? Y pues sí, críticas había de sobra, ¿no? De que, pues, ¿cómo es que te pones esto? Entonces, Ujú, pues sí, o sea, pero como que yo sí, siempre tuve como esa mentalidad de que, güey, pues zapatera a sus zapatos y pues yo seguía lo que me ponía el coach, ya, ¿sabes? Entonces ujú, como que tal nunca tuve ese problema y si habían comentarios fuera de lugar o que quisieran criticar lo que yo estaba haciendo, mira, yo caso omiso, me entraba y me salía, ¿sabes? ok. Y fíjate, Ana, creo que eso es una manera muy sana de verlo. O sea, ahorita que lo comentas así, porque al final algo que al menos me gusta igual comunicar es, ok, cuando tú contratas un coach, ¿no? Ya sea para la parte de preparación de culturismo, un coach para la parte de nada más mejorar tu composición corporal, tal vez no a nivel competitivo, pero sí perder grasa, aumentar masa muscular, ¿no? Creo que esa parte de confianza es bien relevante. O sea, porque si no hay esa parte de decir, yo sé que lo que está haciendo es lo mejor para mí porque confío en esa persona. Creo que eso ya da un poder bien interesante a la intervención, ¿no? O sea, ya da un poder bien interesante al coacheo, ¿no? Si lo queremos ver así, porque al final confías en lo que está haciendo esa persona, ¿no? Y digo, al final lo pudiste afrontar a pesar de tu corta edad de una manera muy buena, ¿no? Que de repente sí me atrevería a decir, existen estos choques de, ah, pues yo como estoy estudiando nutrición, a ver qué me estás poniendo, coach, a ver qué es lo que es, por qué me pones esto, ¿no? ¿Para qué me pones esto? Y muchas veces eso, en vez de sumar resta, ¿no? Yo al menos una forma en la que lo veo es, ok, si tú no confías tanto en esa persona, en sus conocimientos, en la forma de hacerlo, pues ¿para qué lo contratas, no? Como que se vuelve un poquito raro, ¿no? O sea, al final, si tú estás pagando por alguien es porque confías en sus servicios, ¿no? Al menos, Ana, por ejemplo, en este punto, ¿cuál es tu perspectiva? Y también, por ejemplo, eh, cuando te empiezas a dar cuenta de como que puede haber prácticas que son mejor, ¿no? Respecto a nutrición, respecto a entrenamiento en culturismo, como que empiezas a ver, ah, ok, esto ya me hace más sentido porque es sostenible, porque de repente empieza a empatar con lo que veo en la carrera, o sea, no está tan alejado o sea, como que ese empate de buenas prácticas, por así decirlo, ¿cuándo lo empiezas a ver? ¿Cuándo lo empiezas a afrontar? Bueno, primero por la parte de la confianza, o sea, sí estoy completamente de acuerdo, o sea, si te vas a meter o vas a contratar a alguien para que te lleve tu proceso es porque confías en esa persona, ¿no? Y algo que yo llegué en su momento a decirles, como por ejemplo a Lau Placeres, que también me invitó a su podcast, decía de que se trata de confiar plenamente, pero tampoco ciegamente, ¿no? O sea, no confiar al 100% por así decirlo, pero tampoco estar cuestionando constantemente todo, ¿no? O sea, porque creo que se vale cuestionar desde el lado de realmente estar interesado en saber por qué te lo está haciendo, pero Ujú, no como cuestionar desde como querer que te cambien las cosas o como que darle a ya, entender de que, oye, es que yo vi esto en otra persona y siento que esto que tú me estás mandando a lo mejor y no es lo mejor, me lo sí, cambias, ¿no? O sea, porque sí. digo, me ha pasado y es como de, a ver, me contrataste por algo, es Ujú. porque confías en mi conocimiento y confías en en las decisiones que yo estoy tomando, pues podrían ser las mejores en este momento de tu proceso, ¿no? Entonces, eso por esa parte, o sea, de que sí confiar plenamente, pero tampoco ciegamente, ¿no? Y la parte del cambio en el que me doy cuenta de que hay otras prácticas, este, pues porque yo conocía, tenía un amigo y ese amigo pues en su momento pues también era, bueno, creo que era actualmente también es entrenador y pues yo le enseñé mi rutina que yo tenía en ese momento y Ujú. pues me la criticó
criticó a muerte, o sea, me dijo, ¿cómo estás haciendo tanto, etcétera, etcétera? No llevas un monitoreo, un registro, bla, 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 ¿no? Y pues yo como soy bien necia, pues yo le decía de que, pues, o sea, ¿a ti qué te importa, no? O sea, yo hago caso a lo que me ponen y ya, ¿no? La cosa es que, pues como que no me gustó que criticaran mi rutina y como que no me gusta sentir que no me puedo defender. Entonces, pues yo me empecé a meter a cursos de entrenamiento, me empecé a meter a cursos así de, pues de nutrición enfocada a la estética, etcétera, etcétera. Y pues obviamente, pues me hizo sentido todo lo que me dijo y pues yo dije, ok, aquí no es. Entonces, Ok. empecé a buscar otros entrenadores y fue que di con Fer y pues ahí me quedé. Entonces, sí fue, todo vino a raíz de que me criticaban una rutina. No, y creo que ahí parte de eso, Ana, es justamente comenzar a plantearse las dudas, ¿no? Porque, ojo, aquí igual la perspectiva en la cual tú abordaste eso, desde mi punto de vista fue muy interesante, porque pudiste haber optado por la perspectiva de, ah, pues yo hago lo que quiero, ¿no? Y ya. Pero tal cual fue una perspectiva de, ok, me dejó dudas, ¿no? Voy a Y me solventar dejaste. esas dudas. Sí, claro, claro, me dejaste esa espinita. Voy a ir a informarme para ver, incluso me atrevería a decir, para ver cómo puedo solventar tal vez las dudas que me dejaste, ¿no? O las críticas, ¿no? Para poder contraargumentarlas, pero de repente que en el camino te diste cuenta de, ah, es por esto, ah, con razón me dijo que esto no era tal vez lo más eficiente, ¿no? Ay, y fíjate, Ana. Creo que ahí podemos complementar muy bien los dos puntos que tocamos hace un momento, la parte me gustó mucho la frase que pusiste, nunca la había visto de esa manera, la parte de confiar plenamente, pero no ciegamente, ¿no? Y creo que justamente cuando salga probablemente este capítulo, hace como 2 semanas, voy a subir, ahorita todavía no está, pero voy a subir un video hablando justamente de cómo identificar a un profesional así basado en evidencia, ¿no? Un poquito de ese término. Y una cosa que comenté y que ahorita me recordaste mucho es justamente creo que una de las cosas más relevantes, ¿no? Es realmente encasillar, por así decirlo, o identificar tal vez a una persona que pues se llama entrenador, se llama coach y que a lo mejor sí no está haciendo su trabajo de la mejor manera. Y ojo que esto lo digo con mucho cuidado porque no quiero criticar ni decir, ah, es que esa persona es mal entrenador. No, pero creo que sí una de las cosas que pudieran llegar a aprender un poco esa alerta son los datos, ¿no? O sea, si realmente no existe ni la más mínima retroalimentación de tú, por ejemplo, como paciente a tu entrenador, de, oye, es que esta semana me sentí así, así, así. Si no existe ni siquiera esa comunicación, creo que ahí es donde entra esta otra parte del argumento que comentabas, del empezar a confiarse ciegamente, ¿no? Es como, ok, estoy haciendo lo que me pautaste, pero me estoy sintiendo de esta manera, ¿no? Para que tú veas, pues, cómo está resultando la intervención, porque al menos creo que tú igual vas a coincidir en este punto de vista. Claro, podemos tener recomendaciones, podemos tener las bases, por así decirlo, de nutrición y de entrenamiento, pero el poder llevar eso en el día a día, en la vida de una persona y ver cómo encajar esas variables y cómo empezar a optimizar la alimentación, ¿no? Ver cuántas veces come, cómo podemos eficientizar la selección de alimentos, la parte del entrenamiento, ¿no? Creo que ahí, al menos así lo veo yo, ahí es donde sucede el coaching, ¿no? Ahí es donde, ok, nos sentamos, platicamos, te conozco cómo eres como persona y a partir de ahí empezamos a manipular cosas que no van a impactar directamente en tu bienestar, pero que al mismo tiempo, claro que van a necesitar un cambio y claro que van a necesitar esfuerzo, pero que te van a conducir hacia ese objetivo que estás buscando, ¿no? Y que la intención es justo que estemos en este marco que yo lo comento así de buenas prácticas, ¿no? Pero al menos yo creo que esa es una de las cosas que sí pudieran llegar a aprender esa alertita, como de, oye, no me estás solicitando absolutamente nada de datos, pues pudiera llegar a tal vez no ser una muy buena práctica, ¿no? Y repito, con cuidado, porque tampoco mi intención es señalar y decir, ah, es mal entrenador o es mal coach, para nada, ¿no? Pero por ejemplo, en esta perspectiva, ¿cómo la ves, Ana? O sea, ¿cómo compartes igual o cómo en tu práctica pones esta parte de confiar ciegamente, ¿no? Porque creo que es algo que le podemos ahí sacar bastante, bastante partido. Sabes que, por ejemplo, eso que dices de que si no te pide como tal una retroalimentación, pues no, Ujú, no sabes cómo está respondiendo a la intervención, ¿no? O sea, porque creo que, digo, con mis asesorados, cuando recién entran ujú, conmigo, a veces, bueno, les pido que si llegan a tener algún plan de alimentación o entrenamiento, pues me lo adjunten, pues para ver cómo, pues cómo vienen entrenando, cómo vienen comiendo, etcétera. Y pues la neta, o sea, hay unos que me han llegado con unos planes muy bonitos a la vista, ¿no? O sea, que tú los ves y dices, wow, o sea,
pareciera que sí sabe, pero conforme vas viendo todo el documento o platicas con la persona de que, oye, ¿cómo te sentiste con esto? ¿Qué retroalimentación te daba tu entrenador de ese momento, etcétera, etcétera? Y decías que no había una retroalimentación como tal, o sea, yo nada más seguía lo que me ponía y cuando yo quería decirle que me estaba sintiendo mal o que no me gustaba X ejercicio, pues me decía como de que así es como tiene que ser, ¿no? O sea, Ya. de hecho, hace Ujú. poco me llegó una chava que su entrenador le decía de que ya llegaste a tu tope genético, es momento de utilizar hormona, ¿no? Y mi amiga, bueno, mi asesorada ya estaba de que no, o sea, ya se le caía el pelo, o sea, mal, o sea, llegó Ok, mal, ¿no? ok. Pero tú veías el plan de entrenamiento con el que llegó, yo decía, ok, a la vista se ve precioso, ¿sabes? Entonces, pero pues hablas con la persona y pues realmente no, pues no, ¿no? Entonces, esa parte pues de confiar ciegamente y confiar plenamente, o sea, por ejemplo, yo con mis asesorados, la forma en la que lo manejo es, ¿tienes dudas? Pregúntame, ¿no? O sea, a mí algo que me interesa mucho dentro de mi asesoría es que no se acostumbren, este, a seguir como tal los menús o a seguir como tal la Bien. rutina de entrenamiento, ¿no? O sea, digo, claro que es importante, pero me interesa que aprendan, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no tienes X alimento en ese momento del día? Pues que sepas por qué lo puedes cambiar, ¿no? ¿O qué pasa si no tienes esta máquina disponible en el gimnasio al que fuiste hoy o lo que sea? ¿Por qué lo puedes cambiar? ¿Por qué lo puedes sustituir? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y si tienen dudas de que no saben qué hacer o por qué estoy mandando lo que estoy mandando, etcétera, que con toda la confianza se sientan de preguntarme el por Claro. qué, pero que no lo hagan desde la intención de cuestionar el por, o sea, no como tal el por qué se lo estoy mandando en el sentido como malo, sino que quieren, Ujú. o sea, quieren saber por qué, porque están interesados en su proceso, no como Ya. desde la intención de, pues sí, como poner en duda lo que tú sabes para ver si realmente estoy contigo porque me conviene o etcétera, etcétera. Es que no sé si me estoy dando a entender, pero Sí, sí, sí. así. Ujú. No, sí, totalmente. Esa parte, por así decirlo, una duda un poquito malintencionada, como para ver si sabe, ¿no? Ajá. Y creo que ahí, Ajá. sí, creo que ahí justamente ya parte mucho de lo que comentabas hace un momento, ¿no? O sea, si no existe esa parte de confianza, pues ya al final gran parte de la intervención no va a poder porque entonces cada cosa que veas de repente como va a generar esta duda, por así decirlo, un poquito más malintencionada, ¿no? Y comparto completamente, Ana, de hecho es gran parte igual como lo manejo en la parte de las asesorías, tener confianza en preguntar. Y igual me gustó mucho cómo lo dijiste y algo que me ha tocado a mí, por ejemplo, ver en la práctica es justamente eso. Cuando una persona se interesa en su proceso, o sea, pregunta realmente el por qué está pasando esto, desde ese sentido de curiosidad. Al final afianza de mejor manera el proceso, porque empieza a hacerse parte del proceso y no es ok, pues yo me quedo aquí y recibo órdenes de lo que tú me digas para alcanzar Claro. el proceso, ¿no? Sino más como que ya se empieza a ser parte del proceso y nuevamente ahí es donde se empieza a volver más enriquecedor, ¿no? Pero que al final aquí es donde entra justo lo que comentamos, ¿no? Cada quien tiene maneras distintas de generar sus consultas, su coaching, pero pues sí, ¿no? Si existen de repente ciertos argumentos un poco extremistas, no existe retroalimentación, como que pueden empezar a aprenderse ciertas alertitas de que a lo mejor no estás en la mejor, otra manera de decirlo, tal vez la persona que te está llevando no tiene muy buenas prácticas en general, ¿no? Y también algo que me hizo mucho ruido ahorita, Ana, la parte de lo bonito, de lo estético, ¿no? Al menos digo, una manera en la cual yo llevo la parte del seguimiento nutricional es bastante, pues sí me atrevería a decir simple, un poco, ¿no? Seleccionar alimentos bases y de ahí tener como ciertos alimentos que puedes intercambiar, pero esos alimentos van a ser acorde a lo que tú consumes en tu día a día, ¿no? Porque al menos desde mi punto de vista, de nada va a servir el ponerte 1000 opciones diferentes de pechuga de pollo si en tu día a día consumes dos más, ¿no? O en tu día a día nada más consumes tres más. Y creo que eso, al contrario, puede empezar a ser perjudicial porque, chin, tengo tantas opciones, a ver cómo combino, a ver cómo quito, ¿no? Digo, al menos esa es una manera en la cual yo lo veo. No sé si, por ejemplo, en tu casa, ¿no? Tú has llegado igual a detectar eso, en tratarse de quedar con lo más simple, o también has visto como de jugar más con ciertas combinaciones, preparaciones, por ejemplo, sobre todo en la parte de nutrición. Yo, por ejemplo, igual siento que lo manejo muy simple. De hecho, creo que es como un tipo de conflicto de interés que estoy teniendo ahorita en mi servicio. O sea, Ok. porque pues yo soy así mucho de, no tampoco de pollo y arroz todos los días, porque tampoco se trata de comer Ujú. rico,
Pero, o sea, yo sí soy muy básica en cuanto a los alimentos que, pues, que mando. Hay veces que Ujú, sí me pongo más creativa en cuanto a los menús, pero hay veces que no tanto. Pero ujú, justamente eso, pues, porque digo, por lo menos en las personas que han entrado conmigo en asesoría, la mayoría buscan así como alimentos que puedan, una, adquirir fácil, rápido, y que no les lleve tanto tiempo la preparación, ¿no? O sea, porque justamente cuando me he querido poner más creativa en cuanto a los menús, etcétera, etcétera. Me dicen, es que se me complica cocinar, simplemente no puedo, o este ingrediente no lo tengo al alcance, ¿no? claro. Entonces, que sí prefiero poner así como que cosas básicas, pero enseñarte a cómo puedes, como que ir jugando, ir intercambiando para cuando tengas X antojo y más tiempo de preparar, ¿no? Pero, por ejemplo, acá en mi servicio, pues sí me han dicho de que es que, oye, tú vienes muy pollo y arroz, y le digo, es que no vengo pollo y arroz, vengo, pues ahora sí que de manera práctica, ¿no? Ujú, Entonces, como que sí me están exigiendo ser más creativa, pero pues por lo menos, pues intento hacerlo, pero ya, pues un poco más, pues también yéndome con lo básico, o sea, porque sí siento que entre más, bueno, no más simple, bueno, sí, es entre simple y mejor, o sea, porque entre más, pues, variables tengas, pues ahora sí que a lo mejor y si llega como que a entorpecer un poquito más, o sea, entre más ingredientes, más tiempo de preparación, claro. o sea, más laborioso toda esa parte, Ujú, pues sí puede influir en que la persona de plano diga que hueva cocinar mejor como otra cosa, ¿sabes? Entonces, totalmente. Sí, y ahí coincido, completamente, Ana. Yo creo que siempre que cuando tengo las consultas, algo que comúnmente digo es, discúlpame, me hace falta mejorar en la parte de menús, preparaciones, porque igual yo no soy mucho de menús, o sea, yo soy más de porciones, y al menos una claro, forma en la cual me atrevería a decir, me justifico a mí mismo, ¿no? De esta manera de saber que existe esa falta de preparaciones, es que digo, es que al final el problema no es tanto que te puedas hacer un platillo saludable o fitness, ¿no? Sino más el por qué lo quieres hacer. Y una vez que empiezas a hacer como que estas preguntas que detonan un poquito más de profundidad, que detonan un poquito del, oye, sí es cierto, ¿por qué estoy muy acostumbrado a comer cierto tipo de alimentos, ¿no? Que justo identificar estos patrones alimentarios. Que sí, creo que esta manera es una forma de ver que la intervención nutricional va un poco más allá, o mejor dicho, va mucho más allá de únicamente dar equivalentes o dar planes, ¿no? Creo que eso es bastante sencillo, creo que hoy en día eso pues lo puedes hacer muy fácil y mucho mejor, ¿no? Cualquier computadora, cualquier aplicación lo puede hacer muchísimo mejor que la persona, pero aquí el labor justamente de nutricionista es empezar como a identificar qué rol juega la comida con tu vida, ¿no? Y ahí es donde empieza esta parte, ahora sí, de un poquito más de intervención. Mejor dicho, que empieza una intervención un poquito más integral. Y que al menos, por ejemplo, a mí igual me peleaba mucho en general, por ejemplo, en la universidad, porque al menos en mi caso sí, en la universidad era mucho de, oye, varíale, oye, que tiene que estar esto, ponle tres, cuatro preparaciones, y es como, chin, es que, ¿cómo, no? Va a tardar un buen por plan de alimentación, ¿no? Se me va a ir ahí mucho, mucho tiempo. Pero, pues bueno, Ana, a manera de ir cerrando un poquito la conversación, platícame ahorita, actualmente digo, esto con muchísima precaución, ¿no? Siempre mi intención de preguntarlo bien, justamente por ahí, si no mal recuerdo, capítulo 70 más o menos de Saints y Fierros, que fue el último que grabaste con Lau y con Sant, me lo aventé. ¿Sale? Me aventé el capítulo de Saints y Fierros para, pues, más o menos ver, ubicarme la parte de que estabas pre-competencia, ¿no? Sin embargo, pues ocurrió un incidente por ahí en la cuestión de tu salud. También tuve la oportunidad de aventarme el video que tienes en tu canal de YouTube respecto a dando tu estatus de salud, todo lo que pasó. Digo, ahí lo dejamos en la descripción para que pues las personas que quieran conocer un poco más de contexto a profundidad y también no me gustaría el hacerte pasar a contar nuevamente anécdotas que a lo mejor pues en cierta medida no son de todo placenteras, ¿no? Pero la verdad, la pregunta va más, Ana, respecto a que yo, por ejemplo, pude identificar muchas cosas muy, muy, muy interesantes, sobre todo en la parte de ver un culturismo distinto en general, ¿no? Ver cómo el culturismo se adapta a la vida, ver cómo el culturismo, algo que me quedé mucho con uno de los videos, con el video que tienes en tu canal, es saber que es disfrutarlo, pero no es únicamente el culturismo, ¿no? Que de repente hay más acciones, más actividades en nuestro día a día que también disfrutamos, ¿no? Y poder sobrellevar el culturismo con lo que va pasando en nuestro día a día, pues al final es el verdadero reto, ¿no? Creo que extrapolándolo un poquito a lo que comentamos previamente, uniéndolo, mejor dicho, a lo que comentamos previamente, pues no se trata de seguir un plan y un entrenamiento. Creo que eso en medida es sencillo. Ahora, hacerlo, llevarlo durante
un mes, después 6 meses, después un año y empezar a ver cómo eso lo vas a colocar en tu día a día, en donde tienes inconvenientes generales, la parte que ahorita comentamos, ocupaciones del servicio social, la parte personal, la parte de salud, ¿no? Por ejemplo, justamente Ana, pues con toda esa experiencia que te ha llegado vivir, te ha tocado vivir. Ahorita, pues, ¿cuál es tu perspectiva en general del culturismo? ¿Cómo ha cambiado ese culturismo que empezaste con Weeks de pastel y vino, de repente buenas prácticas y de repente ahorita el decir, ok, son buenas prácticas, pero es vida, ¿no? Y la vida no es lineal, o sea, te saca, te mete, empieza a hacer eso, ya empezarlo a llevar como estilo de vida y empezar a confrontar cierto tipo de circunstancias que llegan a suscitarnos. Ahorita actualmente, ¿cuál es tu perspectiva de culturismo en sí? O sea, pues yo siento que justo creo que es el aprendizaje que más me he llevado, o sea, que es, culturismo no es solo tu peak week, ¿sabes? O sea, no es solo tu prep, sino es todo lo que haces a lo largo del año. Y no me refiero a no salirte del plan a cualquier durante el año, no, sino que es esa forma de empatar tu entrenamiento, tu alimentación, tu vida social, el descanso, etcétera, etcétera, de una forma en la que todo en conjunto como que te lleve por el caminito correcto, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo antes, o sea, en las prácticas anteriores que yo tenía, yo era estricta a muerte con mi plan de alimentación. Yo era, no salía en fines de semana porque ¿cómo voy a descansar? O sea, ¿cómo voy a mermar mi descanso? ¿Estás de acuerdo? Ujú, Entonces, yo muy extremista, muy, muy, muy extremista en todos los sentidos. Entonces, eso al final del día, de hecho hace poco no me acuerdo de quién escuché una frase que al final del día no importa la intensidad con la que hagas las cosas, sino qué tan prolongado en el tiempo, o sea, lo mantenido en el tiempo lo puedes tener, ¿no? Entonces, o sea, que importa más qué tan sostenible es que qué tan intenso estás haciendo todo, ¿no? O qué tan estricto. Entonces pienso que justamente esa es como la forma en la que ha cambiado actualmente, o sea, mi perspectiva y también esa parte pues de verlo por etapas, ¿no? O sea, no todo el tiempo va a estar en una definición, no todo el tiempo va a estar en una peak week, no todo el tiempo va a estar en preparación, simplemente es estas semanas en las que va a estar como que un poquito a lo mejor y un poco más, pues limitado en cuanto ujú. a ciertos alimentos para X, o sea, no significa que tampoco los tengas que quitar. De hecho, hace poco vi a chavas haciendo su prep metiendo gancitos y pues aún así llegaron bastante bien a la competencia y ganaban, ¿sabes? O sea, tampoco se trata de quitar alimentos incluso en la preparación, simplemente es saber cómo, cuándo y en qué momento te conviene más o no. Y pues en sí entenderlo como una etapa, o sea, entenderlo por etapas, que no es algo que va a durar para siempre. O sea, ni tu preparación, ni tu competencia, ni nada, simplemente es un ratito en el que pues a lo mejor tienes que estar más o menos enfocado. Este, yo creo que sí. Ok, ahí Ana, fíjate, se me vinieron dos cosas a la mente. Igual hace no mucho platicamos en un capítulo justamente de Jim Bratz, ¿no? Esta otra perspectiva que a lo mejor desde un punto de vista más evidence-based, ¿no? Más basada en evidencia, ¿no? Como que de repente se menosprecia, ¿no? Las actividades, ¿no? O las prácticas, las intervenciones que llegan a ser, pues, coaches de la vieja escuela, ¿no? Haciendo referencia a la vieja escuela, pues bueno, comida muy restrictiva, selección de alimentos muy restrictiva, prácticas de entrenamiento muy exhaustivas, ¿no? Peak weeks, que ahorita creo que tú diste un gran ejemplo de ese tipo de prácticas, ¿no? Pero que al final tal vez algo de conocimiento escondido ahí detrás es justamente el darnos cuenta hasta qué punto podemos estirar la liga, ¿no? Y creo que, claro, al meternos en intervenciones o tocar de repente pautas muy extremistas, como que el nivel de referencia de incomodidad empieza a ser mucho más elevado que el promedio. ¿No? O sea, empiezas como que a decir, ah, oye, pues no tenía que hacer esto y el otro porque a lo mejor yo traigo una mentalidad de querer, siempre querer hacer más, ¿no? Y no poder estar tranquilo y disfrutar justamente ese proceso, ¿no? Y que cuando empezamos justamente a ver que, oye, pues tal vez no es tan necesario que consumas tantos litros de agua, no es necesario que te deshidrates, no es necesario que toda la preparación tengas una muy baja restricción energética. Creo que al final te da como que esa otra
parte un poquito más noble, no diría más sencilla, porque creo que para nada, al final, una preparación es una preparación y que pudiera verse noble, entre comillas, de decir, ah, pues es que no te la pasas tan mal porque no tienes una restricción energética muy baja, no rozas en prácticas extremistas, pero yo creo que uno de los principales retos o el principal reto, pues es el tiempo, que no es fácil el llevarlo durante semanas, ¿no? Que es justamente esta otra perspectiva más, me atrevería a decir un poquito más reciente, más prevalente en culturismo natural, que son las preparaciones largas, ¿no? Que de repente estamos muy acostumbrados en culturismo vieja escuela, por nombrarlo de esta manera, en preparaciones de 12 15 semanas, ¿no? Y de repente volteamos a ver un poco de culturismo natural, preparaciones de 30 semanas, ¿no? De 40 semanas, ¿no? Incluso en algunos casos. Entonces es como de, ok, son como que cambiar unas por otras, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Ana, me gustaría saber igual cómo ves ahorita este punto que te comenté, qué perspectiva tienes sobre ese. Y también otro que se me vino mucho a la mente es justamente ver ahora, en cuando empiezas a ver ciertas prácticas en culturismo, ver cómo eso, tengo un video por ahí en mi canal, digo ahí haciendo pequeña referencia por si quieren ir a verlo, que se llama El culturismo mejora la vida, ¿no? Y es como de, oye, cuando empezamos a ver un culturismo menos extremista, está ahí bien interesante porque nos empezamos a dar cuenta que necesitamos comer bien, necesitamos tener un buen consumo de frutas y verduras, necesitamos descansar bien, necesitamos cumplir con nuestros pasos y eso nos va a hacer personas más activas. Necesitamos, por obvias razones, entrenar fuerza, ¿no? Para la parte de toda, darle el estímulo a toda la masa muscular. Y oye, ¿qué tan a la par o qué tan no a la par está el tener una vida saludable del culturismo, ¿no? Claro, ya pasándolo a esta parte de buenas prácticas y dejando un poquito por atrás ciertas prácticas más extremistas, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿qué perspectiva igual tienes sobre el culturismo en general en tu vida? Si en algún punto llegaste a detectar como que esta mejora en general de hábitos, este otro, por así decirlo, subobjetivo de mejorar la salud al mismo tiempo que te pones fuerte y que estéticamente te ves mejor, ¿lo llegaste a identificar? Y si fue así, cómo lo puedes vivir en tu día a día? ¿Qué cosas aprovechaste de eso? No sé, Ayana, creo que es algo que me gustaría que pudieras compartir. Siento que ahorita que lo dijiste de qué tanto se relaciona, bueno, qué tan similar, ponle que es el culturismo a una vida pues, saludable, si lo quieres ver así. Ujú. Siento que la única diferencia, o sea, que hay es como tal la competencia, ¿sabes? O sea, Ya, porque si te quieres saber si nada más eres una persona recreativa, este, pues al final del día, pues debes de procurar una alimentación, pues ahora sí que como una selección de alimentos, consumo de frutas y verduras, hidratación, entrenamiento de fuerza, mantenerte activo. O sea, realmente lo único que cambia es tu competencia y tu semana de peak week, por así decirlo, ¿no? Pero ujú, de ahí en fuera, pues realmente estás manteniendo, pues, hábitos, ¿sabes? O sea, creo que también esa parte de las semanas de preparación de culturistas naturales, de que empezaban justamente con 12 a 15 semanas y que actualmente ya se busca preparaciones más largas, pues realmente preparación, si lo quieres ver así, porque simplemente es mantener tus hábitos, o sea, no estás ya, haciendo nada de mundo, no empiezas con un déficit súper agresivo tampoco, o sea, simplemente es normal, o sea, si lo quieres ver ujú. así, o sea, y de cierta manera tampoco tienes que restringir a ciertos alimentos, o por lo menos si estás como que en tus primeras semanas de preparación, pues tampoco se trata de que te la avientes del todo o todo o nada, ¿sabes? O sea, de hecho también yo tengo en su, digo, también haciendo referencia, tengo un reel en su momento Ujú. que grabé de que empiezas con tanto, así como con tanto entusiasmo, con tanta euforia de querer hacer las cosas, sí, sí, al 100 todo bien, que eso te termina estropeando y entorpeciendo todo lo demás, ¿no? O sea, tanto estrés, tanta ansiedad de querer hacer todo tan clean, ¿sabes? Que Sí, te sí, sí. puede jugar contra, ¿sabes? Entonces, como que si te la llevas más relax, o sea, de que en el sentido de que vienes haciendo esto ya de una manera prolongada, vienes manteniéndote activo, o sea, haciendo tus pasos, haciendo tus cardios a la semana, comiendo saludable, tomando agua, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia de que ayer domingo no estabas en tu día uno de prep, pero hoy lunes sí? Nada. O sea, Sí, nada va a tal cambiar, cual. ¿sabes? Entonces, y digo, también esa parte de restringir alimentos, pues si sabes por qué estás así como que comiendo X cosa o sabes cómo jugar con tu alimentación conoces tus macros, pues tampoco se trata de quitar ciertos alimentos, sino ver cómo los puedes incluir, ¿no? O sea, no es nada diferente más que tu peak week. Sí, y fíjate que ahí, por ejemplo,
Tal cual el problema no es el, por ejemplo, que comentabas hace un momento, Ana, pues me comí un gansito y sigo en prep. Ese no es el problema. El problema es que a lo mejor te genera cierto tipo de incomodidad dejar ultraprocesados. Entonces, eso es justamente una conducta en general que no es saludable, ¿no? Porque los ultraprocesados no es que un ultraprocesado sea malo ni queremos ponerlo en esta perspectiva alarmante, pero yo una forma en la cual lo pongo es no son buenas decisiones. ¿Por qué? Porque pues no tienen, su densidad energética es muy alta, ¿no? Entonces tal vez te van a dar mucha energía, pero no te van a dar tanta saciedad, ¿no? Más al final entonces ese tipo de decisiones en general no son interesantes, ¿no? Y cuando hablamos ya de esta parte de competencia, de culturismo, justo yo creo que son de las cosas que tal vez me atrevería a decir todavía no son tan divulgadas, ¿no? O sea, al menos yo me atrevería a decir que en mi círculo, tanto cercano, en general, es difícil que no se pueda separar el término de culturista con usar suplementos y esteroides. No tengo idea por qué, pero sigue siendo muy prevalente en general, ¿no? En la sociedad, o al menos me atrevería a hablar en México, ¿no? Y que de repente no nos damos cuenta de como que esta otra faceta, ¿no? Que hace un momento lo decías también. El simple y sencillamente comer algo extra, ¿no? Y que eso va a cambiar por completo tu preparación o va a cambiar por completo tu objetivo, pues tal vez no tiene tanto sentido, pero cuando no tenemos datos y cuando no existe esta base para empezar de cómo funciona la parte fisiológica de nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo maneja, almacena, libera energía, ¿no? Pues claro que tu principal barómetro, por así decirlo, pues sean las sensaciones, la emoción. Entonces es como de, ok, lo estás haciendo bien porque te estás sintiendo mal. Ok, es como que una forma de mantener arraigada la intervención, pero que ya cuando lo ves con datos y así, ay, probablemente no sea la mejor manera de verlo y especialmente que creo que aquí igual podemos compartir un poquito esta perspectiva en el largo plazo, ¿no? Porque me atrevo a decir que un culturista no es una persona que se preparó unas semanas y se acabó y listo, regresó, sino que cuando realmente te empiezas a tomar en serio el culturismo, sabes que va a pasar días, semanas, meses, años y justamente vas a seguir detrás de ese objetivo, ¿no? Al menos yo creo que eso es una forma linda de verlo, no sé ahí, por ejemplo, cómo sea tu perspectiva, ¿no? Pues sí, yo siento que llega un punto en el que el culturismo pues ya es tu estilo de vida, ¿sabes? O sea, es cosa de que tú lo veas a largo plazo. El culturismo, pues yo creo que como en todos los deportes, es un deporte de tiempo Claro. y es estar año tras año buscando progresar, ¿no? O sea, tanto en el entrenamiento como estéticamente y es, pues sí, verlo a largo plazo, o sea, ser consciente de que te va a tomar pues tiempo, Ujú. pero pues es un tiempo que tú estás como que disfrutando, destinarlo a eso No. y empatarlo con lo que haces en tu día a día, ¿no? Siento que esa es como la clave de que realmente disfrutes esto, o sea, que logres empatarlo con tus actividades del día a día y que aún así puedas disfrutarlo, o sea, de una manera genuina. Sí, algo que igual se me quedó mucho, Ana, ya para ir cerrando un poquito la conversación, es justamente disfrutar, que lo comentabas en tu video, disfrutar lo que está pasando ahora, ¿no? Porque al final, de repente, el estar pensando en, lo que pasó ayer, lo que pasará mañana, como que estás viviendo en ese pasado futuro, sin, olvidando Sí. completamente que ese presente inevitablemente en algún momento se convertirá en tu pasado o en tu futuro, ¿no? Entonces, el olvidar vivir esa parte, se me quedó mucho de ese video, ¿no? Y que está bien interesante porque nace desde una perspectiva, si lo queremos ver así, un poquito culturista, ¿no? Y que de repente se puede llegar a menospreciar o se puede ver mucha superficialidad en esta disciplina. Pero que de repente cuando ya le empezamos a dar la profundidad, la seriedad, ¿no? Surgen cosas muy lindas y muy interesantes, ¿no? Ana, ya a manera de terminar la conversación, ahorita vi que retomaste la parte del entrenamiento, no tiene mucho que retomaste el entrenamiento. Platícanos un poquito, ¿qué viene para ti ahorita? ¿Qué es lo que va a pasar durante los siguientes tiempo, meses en redes sociales? Algo que quieras avisar aquí para las personas que nos están escuchando, que quieras dejarles como mensaje. Adelante, el espacio es completamente tuyo. Pues ahorita que retomé el entreno, ay, sí me escucho que otra vez me volvió a salir la conexión inestable. Ahí Sí, está, te veo bien, pues ahorita suficiente. que retomé el entreno, que lo
retomé, pues para dar cuenta que yo me lastimé cuando todavía estaba en prep. Todavía no sé exactamente qué me lastimé, pero en su momento me dijeron que era la articulación sacroiliaca. Y ahorita el programa que tengo como pues de entrenamiento como tal está enfocada en mi lesión. O sea, ahorita no Ujú. estoy buscando como tal hipertrofia, simplemente es quitar Claro, la dolencia porque llegó un punto en el que estando sentada, o sea, no podía estar así sin dolor, ¿sabes? Entonces, ok. pues, sí, como que también entendí esta parte de que, pues, güey, o sea, si en algún punto quieres volver a retomar el entrenamiento en tiempo y forma, o sea, y enfocarlo hacia una competencia, pues no puedes seguir así, o sea, porque yo cuando todavía estaba en la previa seguía entrenando con dolor y no me importaba y no me importaba, pero pues ahorita como que ya soy consciente y digo, a ver, si le tiras a esto a largo plazo, pues Ujú. eso lo único que iba a hacer es que te iba a dejar sin, ¿sabes? Entonces, Claro. pues como que justo ahorita simplemente estoy aprendiendo todavía, o sea, porque pues todavía no lo tengo bien dominado, pero simplemente aprendiendo y aceptando que son etapas, como todo termina. Entonces, ahorita estoy en una etapa en la que estoy pues rehabilitándome y todavía no sé exactamente cuánto vaya a durar. Espero que muy poco más, o sea, porque ya me urge entrenar, pero pues por lo menos intento Ujú. disfrutarlo, o sea, todavía no soy, no disfruto al 100 porque ya quiero empezar a entrenar pesado, pero pues intento disfrutarlo, intento entenderlo como es una etapa, en algún momento va a acabar y, y pues es enfocarme en que esto a largo plazo es lo que más me va a beneficiar. Entonces, pues sí, así lo estoy llevando ahorita y pues, Listísimo. Pues Ana, no se diga más. En verdad, nuevamente, muchísimas gracias por todo tu tiempo, por tu apertura, por tu disposición aquí a venir a platicar, a conversar. Siempre es un gusto y honor poder, yo me atrevería a decir un poco, ¿no? Porque pues la manera más práctica de tumbar esa barrera digital, pues es justamente conociéndonos en persona, ¿no? Pero una forma de tumbarla un poco es justamente estos espacios, ¿no? En donde pues dejamos tantito Instagram, las historias y venimos y platicamos. Y la verdad a mí siempre me da mucho gusto ver cómo las personas que están detrás de las historias, que están compartiendo, que están divulgando, siempre tienen un trasfondo bien interesante, ¿no? Y conocerlas y ver cómo podemos compartir muchos puntos de vista, igual es muy enriquecedor para mí y también no tengo ni la menor duda que para la gente que nos está escuchando. Entonces, pues Ana, no se diga más, con esto cerramos la conversación. Dejamos redes sociales, perdón, de Ana en la descripción tanto de YouTube como de Spotify, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias.